El encuentro ha sido maravilloso por su evidencia, espectacular. Parecería que diseñado aposta por algún gurú cinematográfico. Sin embargo, ha sido un equipo internacional de científicos liderado por Danilo Cia y Fabio Sciarrino, investigadores de la Universidad de Ottawa y la Universidad Sapienza de Roma, que ha publicado en la prestigiosa revista Nature Photonics una innovadora técnica fotográfica de alta resolución y computación cuántica para capturar imágenes de entrelazamiento cuántico en cuestión de segundos o minutos, que antes tardaban semanas e incluso meses. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno que sugiere que las partículas están intrínsecamente conectadas entre sí, independientemente de las distancias que las separe, por muy larga que sea esa distancia, y ha sido tradicionalmente muy difícil de visualizar. Lo que más ha llamado la atención a los científicos es precisamente que la imagen del entrelazamiento cuántico parece reproducir el símbolo del yin-yang, utilizado por el taoísmo hace por lo menos 2500 años. Aquí tenemos la imagen captada fotográficamente del entrelazamiento cuántico y aquí el símbolo del yin-yang, que representa las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias, pero interconectadas también, que según el Tao se encuentran en todas las cosas de la naturaleza. ¿Coincidencia casual o coincidencia inevitable entre la ciencia y la tradición? Primeramente, hagamos una serie de reflexiones sobre el por qué la ciencia no debería despreciar la tradición filosófica y religiosa, como lo hace a menudo, muy a menudo, creyéndose muy superior, a mi juicio equivocadamente. Es más, debería respetarla, estudiarla, aprenderla y guiarse a menudo por ella. Y después daremos nuestras conclusiones sobre este asunto del yin-yang y el entrelazamiento cuántico. Y decimos que la ciencia materialista actual debería tener muy en cuenta las tradiciones filosóficas y religiones, y muy especialmente a la filosofía hermética, porque esta coincidencia del entrelazamiento cuántico y el símbolo del yin-yang no es la primera que hemos conocido en tiempos recientes. Podríamos citar las siguientes. Dentro de la filosofía hermética tenemos los siguientes principios. El principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es de naturaleza mental. Este principio afirma que el universo tiene su existencia en la mente del todo, en la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Nos explica que la verdadera naturaleza de la energía, la fuerza y la materia es de origen mental, siendo todos diferentes aspectos o manifestaciones de la mente y por tanto subordinados a ellos. La ciencia se acerca a la confirmación de este principio hermético con el principio de incertidumbre de Heisenberg, a reconocer empíricamente que la velocidad y la posición de las partículas materiales se alteran al observarlas, de tal manera que nunca podremos determinar su posición exacta. En otras palabras, el mundo de la materia depende del observador, es decir, de la conciencia del observador y por lo tanto de su mente. Esto mismo parece ser expresado por Heisenberg al sugerir que la realidad a la que accedemos no existe separada de nuestra observación. No observamos la naturaleza en sí misma, dice Heisenberg, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento. Algo inaudito e incomprensible para los científicos de hace un siglo, que sigue siendo aún ignorado en su significado profundo por la ciencia actual. Pero sigamos. El principio de correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Este principio incorpora la verdad de que hay siempre una correspondencia entre las leyes y fenómenos de los diversos planos de existencia y de vida, y es de aplicación en los tres grandes planos en los que se divide la manifestación del universo: el material, el mental o anímico y el espiritual. Un conocimiento del principio de correspondencia capacita al hombre para razonar inteligentemente de manera análoga desde su universo conocido o microcosmos hasta los desconocidos o macrocosmos. Según un antiguo aforismo hermético, estudiando a la mónada se llega a entender al arcángel. Pues bien, nunca se había tenido un modelo geométrico de la estructura atómica, pero a principios de la década de 1930, las obras colectivas de J.J. Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr y James Chadwick habían establecido la estructura del sistema solar
como un modelo atómico que nos resulta conocido a la mayoría de nosotros. El núcleo sería como el Sol, alrededor del cual girarían los electrones, como los planetas lo hacen alrededor del Sol. Proporcionalmente, ocuparía el tamaño de una mosca en el centro de una catedral, mientras que los electrones orbitarían por las paredes. Así, una partícula elemental, como por ejemplo un electrón, puede describir órbitas en torno al núcleo de un átomo, de una manera muy parecida al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Esto sería suficiente para demostrar la validez y vigencia del principio de correspondencia, ya que establece una correspondencia y una analogía inequívoca entre la estructura del átomo abajo y el sistema solar arriba. Pero hay más, porque los planetas en su traslación alrededor del Sol tienen otro movimiento importante, que es el de rotación sobre su eje. Por lo que sería relativamente sencillo deducir que en aplicación del principio de correspondencia, los electrones deberían realizar también un movimiento semejante en su giro alrededor del núcleo atómico. Llegando a este punto, cualquier científico despierto y conocedor de la tradición podría trabajar bajo dicha hipótesis, la cual no sería posible sin el conocimiento de este principio de la filosofía hermética. Pues bien, en 1925, los físicos holandeses George Hullenbeck y Samuel Goudsmit ya habían demostrado que, en cierto modo como la Tierra, los electrones realizaban movimientos de revolución y rotación, girando sobre sí mismos a una velocidad fija y que nunca cambia. A este movimiento de rotación se denominó spin, siendo este una propiedad intrínseca del electrón, como su masa o su carga eléctrica. De tal manera que podría decirse que si un electrón no estuviera girando, no sería un electrón. Creo que con este ejemplo se demuestra perfectamente la validez del principio de correspondencia, llamado también de analogía. Como es arriba, es abajo, y es mucho más extenso porque también nos dice que el hombre es un microcosmos, de modo análogo semejante al macrocosmos. Pero esto ahora es demasiado complejo y lo dejaremos para otro momento. Pero sigamos. El principio de vibración, otro principio de la filosofía hermética. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Este principio incorpora la verdad de que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo, hechos que la ciencia moderna refrenda y que cada nuevo descubrimiento científico tiende a verificar. Y sin embargo, según la tradición hermética, este principio fue enunciado hace miles de años por los maestros del antiguo Egipto. A pesar de todo, aún no consigue la ciencia desprenderse del fetiche materialista, aunque la teoría de cuerda insiste en la existencia de una materia, una partícula elemental, una cuerda, una goma, una pepita o una energía que vibra. Sin embargo, cada día se está más cerca del descubrimiento científico de este principio hermético, tan sencillo que revolucionaría toda la física y nuestro modo de entender el universo otra vez. Y así nos podríamos extender con el resto de los principios herméticos, como el de polaridad, el de ritmo, el de causa y efecto y el de género. Sí, el género también tiene su principio hermético, pero no lo vamos a hacer. Y así dejo a la especulación de ustedes las posibles coincidencias, que las hay, entre la ciencia oficial y estos principios herméticos. Y tanto es así que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que todo postulado científico que contraríe alguno de estos principios filosóficos es erróneo y está llamado a desaparecer tarde o temprano. No más es lo que está sucediendo con el Big Bang, después de las espectaculares imágenes del telescopio espacial James Webb. No me extenderé más sobre el tema porque ya lo hice en este vídeo y también en este libro llamado El heptacordo de Apolo. ¿Vivimos en el espacio de 3 dimensiones o en un hiperespacio que aún no entendemos? ¿Cuál es el lugar adecuado para la existencia del ángel y de los extraterrestres? El heptacordo de Apolo, las 7 dimensiones de la realidad, el libro que responde a tus preguntas. De venta en Amazon. Y ahora vamos con la explicación de la coincidencia entre el entrelazamiento cuántico y el símbolo del yin-yang. El yin y el yang son dos conceptos del taoísmo que son usados para representar o referirse a las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias, pero interconectadas, que se encuentran en todas las cosas. El yin es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. El yang es el principio masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración.
Según esta idea, cada ser, objeto o pensamiento posee un complemento del que depende para su existencia y que a su vez existe dentro de él mismo. Es decir, son dos principios subyacentes en el mismo sujeto. El entrelazamiento cuántico, en cambio, sugiere algún tipo de conexión intrínseca entre dos partículas, podríamos decir sujetos, con independencia de la distancia que los separa, por lo que podría parecernos que se trata de dos fenómenos diferentes. Un fenómeno atañe a un sujeto y para el otro se necesitan dos sujetos. Pero si comprendemos que el espacio-tiempo cuántico es el que corresponde al hiperespacio de la cuarta dimensión, podemos darnos cuenta que en realidad esas dos partículas o sujetos que observamos al hacer el experimento pueden ser la misma en el espacio-tiempo cuántico, como ya hemos explicado en este vídeo y en este y en este. Debemos concluir, por consiguiente, que la imagen obtenida por el equipo de investigación liderado por Danilo Cía y Fabio Sciarrino viene a confirmar científicamente el principio hermético de polaridad, que dice: todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Semejante y desemejante son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Ya expresado simbólicamente hace 2500 años por el taoísmo oriental. Y esto ha sido todo, amigos de La Granja Despierta. Espero que este programa os haya gustado tanto como a mí hacerlo. No olvidéis suscribiros y dejar vuestros comentarios para continuar esta fascinante experiencia. Nos vemos en el próximo vídeo. A todos paz y bien.